Historias de grandes personajes. Quienes lo vivimos. Y lo contamos. Todo eso y más con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Leyendas, siempre hay algo que contar. Una vez más con Luis el Chino Gómez, iniciando esto que nos gusta tanto y que está causando una repercusión enorme a nivel mundial. Chinito, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, un abrazo, nos complace. Tenemos un par de invitados de lujo con el profe. Bueno, uno es un recontra personaje importante y el otro también, ¿no? Sin que se quede atrás Viteri. Estamos hablando del profe Carlos Torres Garcés, el palillo, como lo conocemos mucho. Parte de mis inicios como futbolista, ya estaremos contando algunas cosas de aquello. Así que, profe Daniel, bienvenido, que Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes también muchas gracias por ser parte de nuestro programa. Cookie, como siempre, acá, una vez más, conversando de esto que nos apasiona. Sí, bien, contento por... Tuvimos en otro programa, lo tuve de técnico. Tuvimos en otro programa también con Carlito, bueno, con el Bocón acá con Viteri, que lo tuve compañero, fuimos campeones y bueno, muchas cosas que hay que contar, así que medite un poquito, no sea cosa que hable mucho. ¿Sí? Así que contento y bueno, arrancando otro programa más. Profe Carlos Torres Garcés, bienvenido como siempre, un gusto. Buenas noches, es un placer poder compartir con ustedes estos maestros, cracks, todos Messi de la comunicación. Iba a decir del fútbol, no de comunicación. ¿Sabes lo que yo dije, profe? Carajo, empezamos alto. El profe... Nos pusiste la vara muy alta. De la comunicación. De la comunicación. Sí. No, es que pues los tengo aquí. O sea, quiere decir que ustedes son tan buenos como Messi en el fútbol. De la comunicación. Porque nosotros ahora somos ¿no? Ex o futbolistas en servicio pasivo, como queramos decirnos, ¿no? Pero lo cierto es que me siento muy contento de compartir con ustedes, el Chino, con Carlitos Suárez. con Carlitos Suárez, ¿sabe quién te decía? ¿No? Otro día más he dicho. con Viteri. Nosotros no trabajamos juntos, ¿no? No, en una selección estuvimos. En una selección, sí, porque en Melec tú estabas en divisiones menores cuando yo era entrenador. Una preselección. Y pues, como les dije, es un placer poder estar aquí. Nunca dudó en decir, allá estaré, cuando le extendimos la invitación, inmediatamente dijo... ¿Cómo no voy a venir si si estoy jubilado? Ya no tengo mucho tiempo. Lo que más tengo es tiempo para entonces no lo hice porque los quiero mucho. Lo hice porque aquí pasa un poco de golpe tiempo. bajo, profe. Es más, si queremos contar con él siempre viene. Toda la semana estoy con ustedes. Si le sobra el tiempo, dice. Oye, si me sobra el tiempo. Y pues también con la grata presencia aquí de Daniel Viteri, el evento de Guayaquil City hoy por hoy, pues con un amplio recorrido de los históricos, de entrada, ¿no? De los históricos del fútbol ecuatoriano. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Contento de estar aquí, compartir con personas de fútbol, contigo, que bueno, muchas personas de este panel que conozco mucho y hace muchos años. Hemos compartido cosas lindas del fútbol, concentraciones, victorias, campeonatos. Derrotas también. Pero bueno, derrotas. Y algunas anécdotas. Derrotas de parte tuya, Chino, porque siempre ganábamos los clásicos, pero bueno, contento de venir a hablar un poco de fútbol y de anécdotas lindas que siempre quedan. Y a lo que venimos, ¿no? El profesor entraba y decía, ¿y qué es esto? Esto es una banda de verdad. Y es la dinámica de este programa, diferente. Estábamos grabando y pasó, así entró a saludar a todo el mundo. No, porque a mí me dijeron, está el Chino Gómez, ¿no? Y bueno, Chino, está bien, a los tiempos, que una oportunidad para saludarlo. Pero me encuentro con Carlitos Suárez. Ya me iban a contar eso. Cuenta con que... Siempre, cada vez que me ve me dice Carlitos Suárez. No, porque una vez... No, él sabe por qué yo le digo eso. Él sabe por qué le digo Suárez. Es que no era yo el que te decía Suárez. No, por eso era el presidente que teníamos en un momento. Ya. Que fue que se equivocó y dijo así. Sí, era Quintana. Quintana era el que te decía. Y te decía Suárez. Y desde ahí me empezó a decir cada vez que me ve Carlitos Suárez. O sea, jugamos con Graciani y Suárez. Bueno, y la dinámica es eso, venir, conversar, no llenar espacios como siempre, hablar del 4-2-3-1, del 4-4-2, hablar de lo que todos hablan, de lo que siempre se habla, sino hablar de aquello que pasa en un camerino, esas leyendas urbanas, como dice, que seguramente usted, profe,
que jugó todo lo que quiso al más alto nivel y luego como entrenador también consiguió todo lo que quiso también en Emelec y en selección también dando buenos pasos, profe. Anécdotas muchísimas. Bueno, yo en realidad hubiera querido ganar todo lo que ganaron ellos. Nosotros no, o sea, fuimos de una generación de futbolistas que quizás somos parte del desarrollo del fútbol, ¿no? Que se consolidó con la primera clasificación Coincido contigo, profe. al Mundial. Entonces nosotros, si bien es cierto, somos muy reconocidos por las personas mayores, los viejos que nos vieron jugar, pero no ganamos nada, ganamos poco. Fueron yendo el camino para Entonces los demás sí, vinieron fuimos atrás. de todas maneras allanando el camino para 2002, y de Que allí el clasificamos fútbol por primera ecuatoriano se proyectó. Claro. Entonces yo realmente cada vez que me toca conversar con ellos o estar cerca o compartir algún tipo de anécdotas, pues yo resalto lo que ellos hicieron, ¿no? Ese grupo de jugadores, extraordinario grupo. Tú estabas ahí también, ¿no? Claro, también es mundialista. Sí, Tuve la suerte de estar ahí. de estar allí Ya mismo también. contamos la anécdota de ¿no? cómo te subiste al avión. Y entonces todo eso, pues a nosotros nos deja así pequeñitos, ¿no? Patuchitos, jugamos, sí, pero ellos lograron cosas muy importantes. Sí, profe, pero el para fútbol ecuatoriano. nosotros ustedes... A ver, yo catalogo la historia como su generación, la última época romántica del fútbol, porque ganaban plata, pero no ganaban lo que realmente tenían que ganar ustedes porque no había sponsorización. Después de esa última época, que es la del profe, viene la de Eduardo Hurtado, la de la de Capurro, que Claro. previa a la clasificación termina. Y ahí empieza la otra, la que termina clasificando al Mundial. Entonces son épocas diferentes, distintas. Chino, y preguntarle a cualquier persona de Carlos Torres Garcés, de la gente de antaño que lo vio jugar y todos pues. dicen fantástico. Palillo. Para Un nosotros, jugadorazo. para No, nosotros. Leillo mejores días. pesaba 60 kilos. Y profe, Sí, escúchame. imaginaba. No, y yo tengo que hacer eso, yo tengo que hacer esa pregunta. Buen afro, buen afro. Eso era, Bueno, pero... mira, es que nosotros vivimos... Profe, Sí. ¿cuánto tiempo te demoraba para acomodar esa peluca? ¿Cuánto tiempo te demoraba para acomodar No, esa peluca? nada, no me bañaba. Era natural. Era impermeable, no se mojaba nunca. Que se me bañaba, no. No, pero lo la verdad tenían- que lo tenía, porque mira, nosotros vivimos como ahora existen otro tipo de Modas. modas, ¿no? De un cambio de sociedad, o sea, nosotros estuvimos en los años 70, la época de los Beatles y todo eso, cuando hubo el cambio de una sociedad sumisa, de una juventud sumisa a una juventud rebelde. Las mujeres sin brasier. Sí, amigo. las Medio mujeres, hipón, medio las brasier, mujeres. Cookie. pasó Amor y medio paz. hippie, Pasó todo. lo del amor y paz, del sexo Claro. libre, del sexo, de la libertad sexual y todo eso. Y nosotros después... Puta, no, ¿Ya? Y entonces lo que tenía... Otros malinterpretaron, Ya, profesores no del te sexo preocupes, libre, no te malinterpretaron preocupes. esa Entonces cuestión. lo que tenían el cabello, Se ríen, no importa, ¿qué pasa? lo que Ya salí tenían del closet que ya no, era está libre. lo que tenían el cabello como Juárez. como Como Juárez, lo usaban largo hasta ¿Y no con sé, barba? ¿no? Y barba y todo eso, y lo que éramos pues cabello Afro. duro, pues para arriba. Claro, mirá vos. Entonces, pues era una moda, Para arriba y a los pantalones lados. y a los costados, lo que sea, para donde vaya, ¿no? Y de ahí pantalones Ancho, una basta. tubitos primero, después anchos con zapatos con unos tacos así, plataforma, en fin, camisa con la con punta. unos cuellos a punta Con aquí. la- y Tú con la recuerdas, punta- tú con la recuerdas. punta así la Entonces, camisa. en el fútbol jugábamos con unos pantaloncitos así que parecíamos... Dice Cookie que él no jugó, pero se alcanzó. No, él no, él no. No alcanzó. El flaco Verduga se alcanzó, por ejemplo. Él no alcanzó, no, ninguno. El flaco sí, el No, flaco no, sí. pero el En Chiqui el Guerrero 80, todavía 80 juega y así. pico, en el 80 ¿Quién? El Chiqui Guerrero todavía juega así. Bueno, él ahora juega así, pero él como que quiere volver, ¿no? Porque como dice que las modas vuelven. Chiqui Guerrero es uno de los pocos jugadores en el mundo que he visto No, pero igual. que usa pantalón bien apretadito, ¿no? Sí, pero el pantalón no es de la moda de antes. Él lo arrolla el pantalón. Él. Claro, pero no es que el pantalón es la moda. No, él quiere jugar él lo así. achica. Pero antes la moda era eso, ¿no? Claro. De que todos los jugadores 80, en el ¿no? En el 80 mundo, se ¿no? usaba así En el también. mundo, los pantalones Sí, eran... era cómodo, profe. Eran Era ¿ah? cómodo. Pues comodísimo, ¿cómo no? Sí. Sí, porque si Porque no, no podíamos estaba a la jugar. altura de donde vos podías levantar la pierna. Porque y yo podíamos estaba levantar arriba. la pierna, porque la pierna, la parte de las piernas era un poco ancha, ¿no? Y todo por dentro también, ¿no? Lo que eran pantalones cortos, Claro. muy cortos de... Entonces te dejaba levantar la pierna bien. Sí. Eso ayudó a que
las féminas se hicieran adeptas al fútbol. Claro que sí. Porque hasta el día de hoy dicen, me gustan la pierna de los futbolistas. ¿Cuáles piernas? Si ya Ya no se ven las piernas de los futbolistas en el pero eso partido. Es de la década del 70, parte de la década del 80. Pues, sí, 70, 80, ¿no? Sí, algo del 80 alcanzó. Cerca, sí, 80, hasta el 80, sí. Algo del 80 alcanzó Sí. y a partir de ahí... Al 80 yo me para retiré abajo, en el para abajo, para 86, sí, pero ya Pero era la cortito, pero más suelto el pantalón, Más ¿no? suelto, sí, más Claro. suelto. Antes era cortito y apretado. Entonces vivimos ese tiempo y las piernas entonces se nos veían largas. Yo no sabía, yo después me di cuenta. Ahí el ¿no? palillo, ahí Simplemente era... Podemos hacer un símil de... Usaban cachetero ustedes, profe. Había algunos que ya, una mona Pero miserable que... Hay uno que se le notaba acá atrás. Y si vos hacías así, no te salía bien. No, ahora no sé cómo se llama. La licra. Antes usábamos, nosotros decíamos suspensorio, ¿no? Así se llamaba antes. ¿Para aguantar? Para que no rebote por todos lados. Había unos que eran más o menos, tenían ventaja sobre otros. Y entonces, Profe, ¿por qué? Porque seguramente a la gente que nos está observando a través de Leyendas ese debe preguntarse, ¿por qué el tema de Carlos Suárez? Cuéntela, profe. no, solo yo le digo Carlos. Pero tiene que Pero ver- no le digo porque Carlos, no le digo escuché Carlos. una vez, ¿no? Escuché Le una digo vez. Carlitos. ¿Carlitos Suárez. o Charlie Suárez? No, Carlitos. Porque él así es como lo llamaba el presidente. El presidente lo quería mucho. Sí. Goleador. Lo quiere A todos todavía. los goleadores. Él no tiene problema en decir nombre. A ni todos los apellido. goleadores, los dirigentes los aman, ¿no? Los aman, porque, o sea, les dan un trato especial y todo eso. Entonces le decían Carlitos Suárez. Entonces, Ojalá. ¿Qué presidente? le pagaba mucho más, Omar, en fin. Omar Antonio. Le pagaba mucho a Omar Antonio Quintana. Le pagaba mucho más, le Sí, pagó hasta pero el último me quedo centavo. debiendo Todo como eso. 4 meses también, ¿eh? ¿Ah? No me quiso... ¿Cuánto tiempo que estuviste? ¿Pero qué querés? ¿Pero qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos jugadores vendió al lado mío? ¿Por qué me quedas debiendo a mí? Bueno, la verdad que... ¿Por qué me quedo La debiendo a verdad mí? que, ¿Cuánto? la Lo verdad vendieron que a tú todos menos a mí. hiciste goleador a algunos, ¿eh? Sí, a 4. Y Pero... debiste haber cobrado un extra por eso, ¿no? No, pagame el contrato nada más. Te digo, Pero a mí nunca me quiso vender. ¿Consideras cierta esa leyenda urbana? ¿Cuál? A ver. Lo hiciste goleador a Caviedes, lo hiciste goleador a Graciani. ¿A quién más hiciste goleador? No, porque eso fue Otilino. cierto. A Otilino también, ¿no? A Kenny. A Kenny. Sí. A Jaramillo. Yo cuando estuve en el yo me fui a Cristal y lo traen a Kenny. Yo, a mitad de año me traen de vuelta. Claro, yo le pegaba acá. Me echaste, ahora me traes de vuelta, le pegaba acá yo. Claro. Vengo, y yo llego a mitad de año y tenía 4 goles. Y terminó con 24 los otros 5 meses. Entonces las estadísticas, o sea, es cierto. No es mito. Pero, ¿los técnicos armaban para eso o era que tú eras un buen pivote? Y yo pensé que conjunto de todo, también el que jugaba al lado mío también. Sabía moverse, claro, ¿no? Yo creo que sabes quién te es un conoció conjunto, muy, sí. muy bien. La dupla con Ariel era realmente Pero terrible. con Ariel Era- fue increíble, porque con Ariel cuando arrancamos es como, parecía como que ya veníamos Sí. jugando siempre. Sí, esa era, la verdad era... Pero era pienso que muy también lindo. fue de la manera que yo jugaba, Carlos sabe. Sí, sí. Que si ponía un delantero al lado mío, si el delantero que jugaba al lado mío era inteligente, aprovechaba todo. Aprovechaba todo. Y eso porque, es lo que pasaba. porque Carlito tenía una virtud que pocos centrodelanteros tienen, sabía jugar de espaldas. Sí, Sabía Y proteger. encima tenía uno pegado y el otro que sobraba. Y otro que ya entonces tenía los dos centrales conmigo. atraía marcas y si había un delantero, Espacios. un compañero delantero inteligente, ocupaba esos espacios Claro, que él exactamente. generaba a través de su juego. Eso era, y entonces ahí Caviedes quedó Por goleador fíjate, del mundo. Después Ariel. Otilino. No, primero Los Ariel, 43. Ariel, el flaco. Primero después fue- Ariel, después el flaco. Después me parece Porque que Ariel y Ariel- tú jugaron dos veces jugaron ustedes juntos. 2 años. 2 veces, o sea, tú te fuiste, regresaste y estaba Ariel, ¿o no? No, yo ¿O una jugué sola en vez? 96, 97 juntos. 97. 2 años juntos. Juan. 2 años juntos. En el 97 ellos fueron los dos. Claro, que trabajaron conmigo. Es una, Y una eso era dupla que- Pero vos- espectacular. pero vos fíjate- Pero eran unos perversos. ¿verdad? Pero vos fíjate. No se los podía cuidar. O sea, pues, Ya empezamos, estamos hablando bien, ¿eh? Por eso. No me acuerdo. No, pierde, tiene memoria selectiva. No me acuerdo. Pero quien sí se acuerda es Daniel Viteri. ¿Por qué pero lo de como Carlitos Suárez? o sea, A ver. Pará. como no se acuerda, no pasó. No, pero vos fíjate, Carlito. Pero vos fíjate entonces. Tú le escribiste la canción El flaco, a- el flaco Cavide. El flaco Cavide era así. Sí, chiquito, era y muy, llegó muy, a muy hacer flaquito. 43 goles. Es porque también la inteligencia de él de aprovechar. Es que era un fenómeno, era un Claro. fenómeno. No, era un fenómeno, era un fenómeno. Lo mismo te pega izquierda, derecha, cabeceaba. Claro. Era un fenómeno. Profe, pero Daniel sí sabe esa historia. La de Ey, Carlitos porque Suárez. Daniel es parte de ese grupo, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Tú, qué viniste, tú vienes? llegaste Yo después. soy tú menor, viniste yo soy menor. Tú después viniste, ¿no? Menor. Tiene 37 años. En el 2000. 81. De los No, pero extraterrestres. apareciste cuando. En el 99. En el 99 apareció.
Cuando Cuando nos todo te concentramos en Quito, ¿te acuerdas? Ahí subí. ¿Y por qué viene la historia de Carlos Suárez? Porque el presidente se no equivocó, sabe? se equivocó. En vez de decirle Juárez, le dijo Suárez. Y de ahí No, el le profe, le decía. de cariño. Es que, es Y que, después se es quedó, que, lo molestaba. es que Omar Para- les cambiaba el apellido. Llegó aquí un jugador que jugó de 10 en la selección argentina juvenil, Axelman. Ah, la manija. Sí, en la manija. Manija. Pobre manija. Era buen jugador. Lo que pasa es que lo agarraba el calor, lo liquidaba. Era buenísimo. Y, Pero agarraba el calor, lo y me liquidaba. decía, profesor, parece que estoy jugando con patines, se caía al rato. No, entonces le decía, ¿a qué Kesselman? Le decía. Él era Axelman. Y le decía, ¿a Kesselman? La manija. Era un fenómeno. Pero lo que pasa es que me parece que el calor, la humedad Sí, lo liquidaba, lo pero liquidaba, era lo un liquidaba, extraordinario ¿no? zurdo. Ah, ¿sí? Sí, que llegó a Emelec, Jugó en Racing. él había sido jugador de la selección argentina sub-20, había sido el jugó en Racing, reemplazo en Racing jugó. en Racing, era el que reemplazaba a Aymar. Era un jugador espectacular, pero no podía en Guayaquil por la humedad. Sí, se deshidrataba rápido. Entonces le decía Axelman, el apellido. ¿A Kesselman? A propósito de esas modas, Chinito. Espérate que yo también tengo... ¿Tú eres melecista? Sí. Sí. Con razón. ¿Por qué? Porque de verdad te veía eufórico cuando nos tocó ser rival. Te veía empoderado del asunto. No, vivía mucho. Los clásicos los vivía mucho. Y tuve la suerte de ganar bastante. ¿Tienes estadísticas de clásicos jugados? Sí, haber jugado ¿Te han pasado? No, unos más de 10 haber Pero sido. y ganaste más que... Claro, mucho más. ¿Seguro? Claro, en esa época... Te estás agrandando. No, A mí, es Chino, que en esa época Chino, estaban pasando y a mí no mal me preguntes, momentos. Chino. A mí no me preguntes. ¿Qué? En No esa me digas que época- ganaste más de lo que... En esa época estaban pasando mal momentos ustedes. ¿Qué? ¿Se Año acuerdan? 90 y algo, ¿no? No, del 96, por ahí. No, 96. estás loco. Yo ¿Cuánto comencé a fue? jugar del 2000, 2009. Ah, debuté. pucha, estábamos defendiendo la categoría nosotros. Por eso, estaban pasando un mal momento. Claro. Me sacaron los mutantes también después. En el último partido Todo, ustedes todo defendieron copiando. la- La Copiando, categoría, porque por nosotros el amor sacamos los de Dios. extraterrestres, Sí, sacaron los ya me acordé. mutantes. O sea que es pero toda por la esa época, caripela, ¿no? los mutantes. Sí, sí. Daniel también impuso una moda, porque cuando empezó a atajar, recuerdo que siempre los buzos coloridos, y Daniel empezaba a atajar con una camiseta muy simple, muy sencilla. No, porque en esa época no se usaban camisetas para tapar. O sea, Todo usaban- buzo. Todo eran buzos. Entonces, yo comencé a cortarlos y después yo compraba las camisetas. Nació así, de la nada. Sí. ¿Y de colores? No, Claro, una no, camiseta simple. Era Simple. simple. Claro, negra, azul. O sea, ¿cómo esto? Pero, o sea, Pero eran, claro, Pero ¿y eran por de un qué? marca. ¿Lo viste? ¿Lo viste afuera? ¿De dónde te vino eso? Yo me acuerdo que lo vi desde que lo utilizó Bartés en el Mundial 98. 98, cuando fue campeón Él lo- Francia. Claro, Tenía manga corta. él fue el primer arquero que lo utilizó. De ahí algunos arqueros no lo utilizaban, pero ahí yo comencé a utilizarlo porque me gustó. Y ahí, implanté aquí en el país. estabas titular, tapando Sí. de titular en Emelec, ¿no? Sí, Titular sí. inamovible, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo debuta Viteri? Me gusta. Una casualidad. Como casualidad de la vida. Como todos los ¿Cómo arqueros, debutó Viteri? una casualidad. Se lesionó uno, el Sí. otro le dio fiebre amarilla. Se rompió la el rodilla. otro Siempre le está preguntando roja, otra cosa, cómo debutó Viteri. el otro roja. No, bueno. Y de Eso no ahí sabe el que todavía. iba a tapar se fue al baño y entró como sexto arquero. No, era tercero. Yo a lo que voy, que escucho a veces, ¿viste? Este arquero, aquel, pero él, cuando empezó a atajar tiene 19 años. 18 Y tenía. bueno, bueno, ¿viste? Con más razón. 18, y en 18 Emelec, años y ¿ah? agarró el arco de Melec y al otro año Imagínate, salimos a los campeón. 18 Tenía 18, 19 años. ¿Quién era el técnico? Silva, cuando Juan Ramón. yo tapé. Sí, Juan Ramón. Y en medio de todo eso- ¿Cuentas tú o cuento yo la historia del Mundial, cuando te fuiste al Mundial? Ah, no. Primero convocaron como 6 arqueros para llevarle el ¿Te tercero. acuerdas? Imagínate, una ¿Te semana, acuerdas? era una un locura. arquero convocaron 6. Sí, para El arquero convocaron Sí, 6. sí, había. Oye, era un Andaban bien todos, ¿no? una ¿Y quiénes compet- eran? ¿Y quiénes eran los otros? Era el Chinto era uno, Sí, Ibarra. no, Ibarra era ya fijo con José. De ahí era el Chinto, era Borja, Roris, en persona, creo que fue Pico también, Sí, habían visto algunos. Pico y Carabalí. Héctor Carabalí, Héctor el Carabalí. arquero. Ah, el arquero, creo que era el arquero de. Nos hicieron una Deportivo semana de Quito. prueba para el tercer Sí, día. sí, semana de prueba, sí. ¿Y Y cómo, después- hiciste? ¿Y cómo hiciste? ¿Compraste escucha. lo compraste a la. No, No le está quitando un Yo era el mérito, mejor. ¿Te profe, metió los muñecos al que no, freezer? bata. ¿Te metió los muñecos al freezer ahí? yo era el mejor. A ver, muñeco, anda un desclasificando muñeco, que
Después Tanto Santo clavo los Domingo, muñecos en los brazos, después los Santo hombros. Domingo dice, y dejó 3 muñecos. A esto, córtenle la mano. Acá, una aguja acá. Directo a los brazos. La rodilla. Ya venía con una copita encima. Ya, ya, ¿no? Claro, copa, O sea, medalla, que tú ya. eras el de Ya, mayor. ya. Pero en ese debut, ¿quién se rompió las rodillas? Hacía tus cálculos. No, hacía tus en Emelec, cálculos. en Emelec. No, cuando yo subí estaba Juan Carlos Zambrano, estaba Clemente. Morán, sí, y Carlitos Morán, ¿no? y No había estaba Ceballos también. Ya no había nada. Alex. Morán Ya se no había fue a nada. jugar al exterior, de ahí entró a tapar Ceballos y se lesionó en un partido la rodilla. Tú esos muñecos ¿Qué dije, estábamos- viste? funcionaban lo tuyo. Empezaste a voltear a uno. En Santo Domingo, Empezó a voltear a uno. llamaba y decía, ahora nos falta uno nada más, nos No, falta no. uno, síganle. Dale. Empezó a abrir el Y cartel a uno y lo volteaba así. y de ahí a Juan le decían la tanga, entonces no tapó, me eligieron a mí. Sin brazo, le dice. Sin brazo, le dice Cookie. Saludos a Clemente. Pana, ¿no? Vicentino. ¿Cómo le decían? La tanga le decía. No tapa un. Tapaba poquito. Uno miserable. Así le decía, ¿sí o no? Clemente también. Sin brazo. Así le dice. Clemente también. ¿Viste que había en el Mundial 78 en Argentina había un muñequito que era sin brazos? Sí. Vamos, Argentina. Ese le decíamos No Clemente. se la sabía, yo se la muestro. ¿Y qué es eso? ¿Una pulga? ¿Qué es eso? Un moco. No, pero ya, el que le decíamos Clemente era Ceballos, ya de entrada le decíamos Clemente. Omar Quintana se encontró a un profesor vicentino, hablando de Clemente, a un profesor vicentino que le había vendido a Clemente a Emelec. Y dice que le había dicho, le reclamó en la calle. Dice, hey, me vendiste un arquero sin mano. Que le había dicho. Hay que Un abrazo invitarlo. para Hay Juan que Carlos. invitarlo, man. Hay que invitarlo. ¿A Juanca? Hay que evitar eso. Sí, hay que invitarlo para que se defienda. ¿Por qué? Ya no tiene nada de malo. El derecho a la réplica. Pero eran todas bromas también. Yo lo vi la convocatoria de él. Estábamos en el Hotel Oro Verde, habíamos 22 futbolistas y estaba Hidalgo y Moisés Candelario. Se quedaron afuera Moisés, se quedó afuera Hidalgo. Me convocaron como 30, convocaron, sí, aparte. ya quedaron los 22 y Chiriboga nos dice algunos, no, Hernán nos dice que Chiriboga presidente había dicho que quería viajar solamente con 22, Pero que no no quería podía. llevar al tercer arquero. Entonces los Alex, los Iván Hurtado, los grandes pelearon para que llevara al tercer arquero y se quedó en la propuesta de que el tercer arquero vaya con la mitad de los premios, ¿verdad? Claro. Y cuando creo que yo estuve en esa conversación, me parece estar, cuando le dijimos a Daniel, o se le dijo a Daniel, de esa posibilidad, Daniel dice, si ustedes quieren, yo hasta pago, pero pónganme en la lista. Claro, mundial. Era la primera Quedar vez en la que íbamos a ir a historia, un mundial, aparte, claro. Pero está bien, pero ¿cómo podés decir si viene un arquero que el tercer arquero es obligado a llevarlo? Claro, es ¿Por obligado, qué? me parece. ¿Por qué la mitad? No, yo creo que Era una- no sabía, iba a ser una creo, el decisión presidente. Yo creo que el errada. presidente no sabía tampoco que era obligación llevar 3 arqueros, pero él pensaba, como nosotros éramos No la solo primera vez, obligación por el reglamento, sino que es necesario. políticamente, Y si- claro. y si Sí, se sí, te sí, lesiona sí, ahí, claro. Pero estábamos en Argentina, estábamos en Japón, imagínate. Japón, sí, hasta ya. que llegue el otro. Claro. ya era imposible, tenía que jugar con un Sí, arquero pero la nomás. historia es esa. A lo mejor, no sé, la gente lo va a saber, ¿no? Pero finalmente cuando, o sea, yo destaco lo tuyo, Daniel, que cuando, recuerdo, eras jovencito y se te dijo, ¿no? Y no ¿Qué dudaste. dijo? Es más, yo viajé, No, yo no viajé, dudaste, él dijo. yo viajé después. Después que Yo me encontré con ustedes. Eso no me acordaba. Claro, yo me encontré con ustedes, ¿te acuerdas? En Estados Unidos cuando hicimos los partidos amistosos. Contra el Milan jugamos, ¿no? Sí, ahí llegué yo antes del partido del Milan, porque Empatamos con el como Milan. ya habían decidido llevar 2, y al último decidieron 3, entonces no tenía pasaje, entonces me sacaron pasajes para después, yo viajé solo con otro directivo y llegué con ustedes en New York. Sí, New sí, York, sí, ajá, ya ahora sí recordé. Sí, sí, con él. Mundialista, nada más y nada menos. Sí. ¿No? Barcelona, Emelec, Liga. Mundial juvenil también, 2001. Sí, sí. Claro, el primer mundial me parece que fue de esa categoría, aparte el que También jugó. fuiste al Mundial Sub-20 primero. De Por los eso, sub-20, claro, en el eso. 2001 y en el 2002 fui al Mundial. Con el Mundial Claro, con la hace selección años seguidos mayor. jugó, uno de la categoría y uno. O sea, mira, aquí tenemos mayores. un jugador de esos que yo digo, ¿no? Que nosotros, que no sé cuánto, que jugaron Boniti, pero aquí están los ganadores. No, Profe, pues, ¿influyó no, mucho? porque sí influyó para nosotros. Pero yo me acuerdo, tengo 37 años, pero bueno, todo el mundo me hablaba y yo te tenía como un referente y te tengo como un referente Claro, ecuatoriano. a ellos todos, pues. A él. Fútbol mexicano.
Claro, o sea... Uno de los primeros que salió. Y yo cuando que entrenó saliste. conmigo, yo lo veía como un referente, ¿me entiendes? O sea, quizás como él dice, no ganamos. no ganaron muchas cosas, pero fueron lo que iniciaron Lo que esto. iniciaron. y fueron Sí, haciendo sí, la sí. historia Claro, en el lo fútbol que pasa es que ecuatoriano. el fútbol ecuatoriano tiene un problema, o sea, el periodismo y la dirigencia también, que ellos creen que el fútbol es es cíclico. No, el fútbol es una no tiene tiempo, es una maquinaria o un deporte que simplemente evoluciona a través del tiempo. Entonces, de unos jugadores van pasando a otros y a otros y a otros, pero el fútbol es un solo tiempo, no son generaciones, la generación de Gómez, es verdad, ¿no? Generación de Gómez, la generación tuya, la generación de Carlitos Suárez, mi generación, las que pasaron atrás mío, pero en realidad el fútbol es uno solo, ¿no? El fútbol Pero es importante ese tema. Empezó no sé, en los años 50 en el Ecuador y poco a poco fue creciendo, ¿no? 50 amateur, 60, 70 semiprofesionales. Y así, ¿no? Finales del 70, la última época romántica. Empieza la época, yo creo, un poco más profesional, mira, 80 para acá. Todo empezó cuando llegó Dusan Drašković al Sí, Ecuador. sí, hay un En cambio el de año mentalidad, 88, hay un cambio de mentalidad. De Sí, mentalidad y de Dusan- forma. Dusan lo Claro inicia. que hubo muchísima controversia también, ¿no? Mucha resistencia también. Mucha resistencia porque pues todo se consideraba que se partía desde un punto de vista solo físico, ¿no? Pero en realidad se empezó a trabajar. Estaba adelantado. Sí, muy adelantado Adelantado. a los tiempos, ¿no? Claro. A trabajar mucho con balón. Recuerdo nosotros casi nunca, a mí por lo menos que aprendí de él, nunca me gustó que los jugadores vayan, porque nosotros lo sufrimos Por el antes, amor ¿no? de Dios, profe. esa Nosotros lo pretemporada, sufrimos por antes, ¿no? favor, Dios mío santo. Mira, yo cuando eran las pretemporadas. Yo alcancé también y algo de esas benditas cuando eran las pretemporadas, pretemporadas, por favor. yo tenía un amigo que tenía carro siempre donde iba, ¿no? ya sabes, ya sé lo que vas a contar. Después de 10 kilómetros, 20 kilómetros a correr, yo le decía a mi amigo, andate allá. Corría 1 kilómetro y después me subía en la camioneta y llegaba primero. Te cuento una vez nos hacen así como 10 kilómetros por no sé dónde. Cuando te decían campo chino. Oye, no tengo idea por dónde estábamos. Del Corríamos, nosotros íbamos corriendo, cuando vemos a un compañero, a Raúl el Pavo Noriega. Que venía un señor, un campesino en la bicicleta, y el Pavo venía sentado en el cañón. En el cuadrante. En el cuadrante. Pero viste que en ese cuadrante te tienes que sentar así. De costado. Si no, ¿cómo te vas a sentar? No podía ir así. Y él iba así. Y nosotros íbamos corriendo y el Pavo nos pasa y nos hace así. Es que era, Nosotros lo veíamos. es que era inhumano, chino, Por era el inhumano amor de eso. Dios. Profe, pero eso es profe. importante y está Daniel acá que es activo. Ese respeto se ha perdido, Daniel, porque los muchachos de pronto no son irreverentes. Ustedes, Daniel dice, mirábamos a Carlos y era un referente. Para mí siempre fue un referente. ¿Ahora es igual o no? No creo que se No, haya no, perdido. ya no. Aquí tenemos un referente sobre A que ver, puede hablar del presente. Exacto. De los jóvenes creo que sí se ha perdido un poco. Sí. Un poco, sí. Sí, se ha Decía perdido. Alberto, ni siquiera saludan, te ven en la calle y ni siquiera Sí, saludan. sí se ha perdido un poco. Yo les contaba que cuando yo subí a primera, por ejemplo, yo de dirigirme al Cookie, yo no le iba a decir Cookie. Carlos Juárez le decía, porque no Sí. no había esa confianza. O sea, no era ni cero con. No, Yo me acuerdo que yo- No se trataba de confianza. Yo me sino acuerdo de que respeto. nos Exacto, subíamos en el respeto. bus y si él estaba sentado, al lado había un espacio, yo no me iba a sentar al lado de él. Nunca. Nunca, yo prefería ir parado. Un año, porque después después ya, se venía a dormir conmigo. Es que después Después le gritaba, oye, grandote, baja. en el día a día ya se va conociendo, ya las cosas pero no, cambian. ahora No ya me robes los cambian. pulmones, corre. le El decía. control, por ejemplo. Ahora cambian, yo creo que es más por el fútbol en sí. Y porque ellos saben, ellos sienten que son el activo del club. Y Del ahora club. yo creo que le dan mucho más oportunidad a la gente joven. Ya, pero- Antes Era en un lo equipo que yo siempre profesional dije. jugaban dos o tres. Antes, como Nada lo dije más. siempre. Lo que dice Cookie Lo siempre, que dije ¿no? siempre. Antes había, por ejemplo, 30 jugadores, 27 eran todos grandes. Todos grandes, Después eran y tres chicos. dos o Ahora tres es al revés. chicos. Ahora de Ahora los es al 30 revés. son ¿Cómo rebotas ahí? 3 grandes y todo de 20, 19, 21. sí. Es A mí me increíble. pasó lo mismo cuando yo empecé a jugar fútbol, pues yo respetaba mucho porque entré en una generación ya de veteranos, de verdad, ¿no? Yo Tú era muy entraste joven. a Barcelona, profe, ¿verdad? No, sí, yo fui a jugar a Barcelona, pero ya yo era veterano también.
Pero yo empecé en el Nacional. Y fue Ahí son tus inicios. en el Nacional de Quito. Sí. Vitricampeón. No, él es antes. Yo soy Él es de mucho antes. antes, pero quiero decirte que era, o sea, teníamos tal respeto por estos jugadores que pues los tratábamos hasta de usted. Claro, usted, claro. De usted. Y si ellos, algunos de ellos nos decían que le llevara los zapatos, nosotros se los llevábamos. Les voy a contar una anécdota. En 1979 estuvimos en una selección. Villafuerte, yo... Cielito Villafuerte, ¿verdad? Sí, José. Y un chico que venía de la América que no tenía idea de lo que era la selección. Increíble. Nosotros, pues, 3 en una habitación, como ha sido, yo no sé ahora, pero... Son 2 nomás ahora. Pero ahora 2 en una habitación. Antes 3, dependía, 5, Dale, dependía. dale, Si para ver. si estabas Como decimos Dale, acá. para ver. si estabas en 9 de Pasan preso. octubre, si estás en 9 de octubre, 20 en un cuarto. ¿Tú jugaste en el Super 9? En el campo le parecíamos preso. No hay una habitación que sea como de 5 o 6. En el estadio ahí, en la concentración de Meleca, ahí en el estadio era... Pero, Por eso. y cuando estaba en 9 de octubre éramos 25 en el mismo galpón. Volviendo a la anécdota. profe. Bueno, Era entonces... esto, 25 acá adentro. Bueno, entonces, un chico, o sea, para matizar un poco esto o para dar un ejemplo de lo que significaba esos tiempos. Entonces, nosotros, Villafuerte y yo ya éramos, pues crack. Villafuerte era goleador de goleadores, un fenómeno, Claro. todo el mundo lo amaba. Y yo jugaba en Emelec y también la gente ya me creía mucho. Entonces, este chico, nosotros dejábamos la ropa, a veces nos quitábamos después de entrenar, ¿no? Y nos pedía lavar las medias y los calzoncillos de... él iba a lavar sus cosas, ¿no? y decía, no quiero decir el nombre, decía que si no quería Los calzoncillos, los profe. calzoncillos, el short los interiores que usábamos para entrenar, Ok. que había que lavarse cada día y nosotros lo tendríamos allí, y las medias también, ¿no? Así llegaba, o sea, era tal respeto que había en esos ¿Quién tiempos. te dice ahora Daniel eso, por ejemplo? Y eso ahora, hoy en día nadie, es que eso es ahora- imposible. ahora decir. hoy es A mí, imposible. cuando en la inferior de Lanús, cuando me llevan, en el año 89, 17 años, me llevan a entrenar con primera. Y yo me acuerdo dentro del vestuario era como el capo. Claro, asientos. Y atrás era todo. Bancas largas, Todo esto bancas era largas. Cemento. Como aquella, Cookie, ¿ven? No, ¿qué? Mucho, Eso es mucho. En el, loco, ca- eso es loco. en el campo Casi- en el campo eran bancas largas. Pero ¿te de acuerdas? cemento. Ya, No, eran y era- de, y era de madera cemento- cuando nosotros Madera. fuimos, largas de Sí, madera. tienes razón. Pero digo, en Lanús era Cemento, escalón cemento. antes de cemento con cerámica. Y después había esto así como está en la pared, con el gancho. Y yo me acuerdo que yo tengo el bolsito solo, y yo paso por la utilería me dice, ¿sí? ¿Qué quiere? Sí. ¿Qué quiere, pelado? ¿Cómo se llama? Encima era re verdugo. Suárez. Claro. Carlos Suárez. Eran re verdugo. Sí. Era jodido, Bueno, era espera un poquito del costadito. Espera Y yo ahí. quedaba esperando y me sentaba, porque estaba yo era uno de los primeros que llegué. Era el primero que llegaba. Me siento acá y esperaba. Yo dije, ¿quién se va a sentar acá? Pará. Y empezaron a llegar los jugadores más grandes. De primera, ya venían pasaban por la utilidad, le daban el canasto, ponían el canasto en el piso y si vos estabas sentado ahí te miraban nomás. Y te colgaban el bolsito acá arriba. Estás acá, me corría para allá. Estuve así hasta que llegaron todos. O sea, te sentó- Carlito, hasta que llegaron todos. Cuando llegaron todos dije, bueno, acá tengo mi lugarcito, ya quedó acá chiquitito acá. Y ahí te Ahí me quedas para levanté, siempre. ahí me levanté, fui a la utilería y ahí me dio la ropa envuelta, tomaba así nomás, ni canasto, nada, así tomaba envuelta en una media, un short y una Media, un camiseta. short y la camiseta. y A Daniel le pasaron de esas muchas también. Sí. Increíble. Porque Cuando 18 años. a nosotros nos subían, tenían la costumbre de subir 15, 16 años, a mí me subían 3 días por semana a entrenar a primera. Y de ahí bajaba a jugar a su 18 en Emelec. Entonces nosotros nos cambiamos, como él se acuerda, bueno, ahorita se acuerda que era una Era de banca, banco. una de madera larga. Es para comer Entonces, asado, ¿viste? entonces uno llegaba, entonces, Ahora ¿sabía sí, dónde? ahora sí, En cocina el de suelo. con dulce de colores. Al suelo, Personalizados sentado. ahora. Yo me cambiaba rápido en el Sí, suelo ahora y ya sí, salía a la cancha. Todo. Tipo Mercedes-Benz, así. Ah, tiene bolsito de colores, tiene atrás. ¿Y el control, por ejemplo, lo cogías o no lo cogías, Daniel? No, No lo consigo. no. No, si no había ni televisor en las habitaciones. No, sí teníamos. Ah, esa uno época chiquito de teníamos. blanco y negro. Blanco y negro de maní, de ese Pac, pac, pac. Dale, guacho, matate. Con un alicate, con un alicate. Dale, guacho, lo te cambia canal ese, ponete a otro canal. Apaga la luz. Si no, ¿Costó insertarse allí, Daniel?
No, No, porque sabes que una vez que también... Cuando yo llegaban subí había muchos grandes, pero después al año Quintana le dio mucha oportunidad también a la gente joven y quedaron pocos. Por ejemplo, quedó él, quedaba Poroso, quedaba Carabalí y 2, 3 más nada más. Y la mayoría eran jugadores que ya venían jugando, pero que eran jóvenes también. O sea, en ese momento ya fue al revés la cosa. Sí. Bueno, ¿y ahora? Grandote. No, pero nos llevábamos bien y respeto siempre, sobre todas las cosas, pero entre todos nos llevábamos bien. De esas anécdotas muy marcadas de ese Melec. grupo- Daniel, con Juárez, por ejemplo. Con Juárez, bueno, Oye, yo tengo No tuvimos. Yo tengo una anécdota. A propósito de No la anécdota, puedo contar. yo tengo Una vez, Carlito, lo bajamos al loco con Hidalgo. Caviedes, ¿no? con Una vez lo Caviedes. bajamos al loco Hidalgo. Con Caviedes. ¿Qué pasó con Jaime Iván? Jaime Iván, pues, tenía que esperar. Porque los delanteros, porque jugábamos 4-4-2, los delanteros eran Juárez y Graciane. ¿Cómo? ¿Dónde entraba Caviedes? Entonces este loco, estábamos entrenando un día y... Pero, profe, te interrumpo un segundito. Tú ya lo veías a Jaime Iván. No, era Y crack, pues tú que... tenías es unos que- deseos enormes de es que ponerlo. Caviedes, pues llegó conmigo, yo era director de las divisiones menores de Melec, a jugar en el sub-16. Había Ahí un lo vi tío por que era mi primera vez. amigo, que era de... yo había jugado en Santo Domingo y entrenábamos en la guerra, ¿recuerdas, no? Y apenas lo viste, profe, apenas lo viste. No, es que yo ya sabía que él existía porque había jugado en la selección primero. Claro, ya lo conocía. Ya. Sí, y entonces él estaba dudando entre irse a jugar a Quito, a un equipo de Quito, o venir aquí. Como él tenía un tío que después siempre vivió con él, Ya. me fue a buscar y me dijo que su sobrino quería venir y él era muy amigo mío porque habíamos jugado en Santo Domingo. Y lo trajo al Emelec en 1972. No, 98. Perdón, 92. 1991. No, ¿quién? 91. Iván. Al club vino. 92. ¿Al club? divisiones menores. Sí, en divisiones menores. Sí. Porque para mí... Entrenábamos en el colegio Aguirre Abad. Porque Y ahí llegó flaco- él. Al flaco lo llevan cuando yo vengo en el 96, que yo llego tarde a la pretemporada acá. llama primero. Ahí te hizo la pretemporada conmigo. Ya, entonces él un día me dice, yo le digo, estábamos entrenando, estábamos haciendo trabajo físico y él disparando al gol. Y lo llamé, le dije, ¿qué estás haciendo? No, dice, si yo no juego titular, no voy a entrenar. Entonces, ¿Cuánto? Tenía 17 años. sí, estaba, y entonces yo sí lo consideraba, sí, pero lo consideraba un crack, ¿no? Claro, eso fue al otro año que vos- En el 97. claro. En el 97, porque en el 98 se disparó ahí como Ahí goleador jugó, de ahí goleadores, ¿no? Y yo le dije, mira, no es posible. Lo siento, pero tienes que esperar tu oportunidad. Al día siguiente no vino más a entrenar. 3 meses no vino. ¿Viste? Eso es el flaco, eso es lo que hizo, lo que es. Así era. O sea que... Sí, no Así vino, era. no vino 3 Así meses. era. Eso- Y regresó a Emelec porque un día Quintana me fue a buscar a la habitación y me dijo darle una oportunidad. Porque él no regresó 3 meses, no, se fue a entrenar, un mes estuvo fuera del fútbol y después se fue a entrenar al sub-20. O sea que casi lo perdemos. Y se quedó allí, entonces de allí me mandó de emisario Omar, me dijo, mira, él quiere hablar contigo, quiere pedirte disculpas. Entonces, él se fue, yo nunca le Que dije, venga nomás. él puede venir cuando quiera, ¿no? Entonces Pero él él se fue habló solo. conmigo en la habitación y ya volvió, porque yo sí le razonaba, le decía, a ver, ¿quieres jugar por Graciani y por Juárez? ¿Por cuál quieres jugar? ¿Qué decía? ¿Con qué te sientes más cómodo para jugar? Y entonces Dice, ¿qué hago? entonces lo hacía pensar y decía, pero yo puedo jugar de 10, me decía. Profe, y nunca se te ocurrió un 4-3-3. Nunca para acomodarlo, para decirle un lugar a ese loco. En ese momento no, porque él le gustaba meter goles y todo, y yo necesitaba un jugador. Sí. ¿No? Claro, él como que todavía Además- se divertía, ¿no? además, Sí. tu Es como que todavía no estaba responsabilidad- consciente de que... Y yo tenía los resultados. resultados de por medio, o sea, yo podía Claro. hacer cualquier cosa, pero le decía, si quieres jugar por uno de ellos, tienes que esperar. Pero además tu responsabilidad era también llevarlo bien, porque un crack como ese, No, pero tan pero especial vos como lo hacías Iván, jugar un poquito, lo hacías jugar. Pero él los jóvenes después, no salían después mucho, retrocedía. en ese tiempo no. Después retrocedía porque sabía jugar bien de atrás también. Pim, Es que era es un muy maestro. técnico, muy técnico. Tenía muy buena técnica, una visión de juego pues, espectacular. Pero el problema era que tú jugabas con dos extremos. Sí, yo jugaba, ¿Dónde? ¿Cómo lo yo hacías jugaba retroceder? con 2 extremos, 2 por afuera. Claro. Fernández creo que era uno de ellos. El ¿no? uno era Ángel Fernández, Fernández. el uno era Ángel Fernández y el otro
Doctor Coronel era Ivo marcador. Ron, creo. Ivo Ron, Ivo por Ron. ejemplo. Ivo Y después Ron. tenías a Fernández con Coronel más atrás. O sea, que y tenía pasaba ese a Danes patucho. Coronel lateral y jugaba Capurro lateral izquierdo. Capurro ya no estaba ahí. Cada delantero decían puntero No estaba derecho y capaz de- puntero izquierdo. Te lo juro que más anécdota que el patucho ¿Quién no va a estaba? haber, no va a tener, ¿Quién no va a estaba? tener. No, Capurro no estaba ya. Ya no estaba en el 97. Un crack, el patucho Capurro le cuento- Cuello. Ya no estaba. Lo de Capurro Lo de la 96 el mate- último año. No, no, que, no estaba. quería matricular el carro, Tienes razón. matrículas abiertas. Pues no me recuerdo quién jugaba lateral izquierdo. Pero lo cierto es que pasó eso con Caviedes. Pues yo nunca me imaginé un jugador, un chico de 17 años. Que te diga eso, ¿no? Sí, que diga yo si no me pones titular, yo no te- corro. Alguna vez, Cuque, contabas, ¿no? De aquello que los quisieron sacar al último minuto a los dos, creo que en Bolivia. ¿Cómo fue? No, fue en Bolivia, fue la final. Fue la final con En la final, ¿cómo fue? Liga, El en 7 a No 0. digas el marcador, Estabas te va a decir hacer esa anécdota. Eso fue en el 98, fue. No, este tú no estaba. el Este siguiente ahí lo año. suben en la Al año 99. siguiente. Dile que no te acuerdas, ¿cómo vas a decir 7 a 0? Sí, o sea, Pero me acuerdo de anécdota, no los goles. Los goles no me acuerdo. olvidaste ese partido, ¿no? Porque- No, los goles no me acuerdo. ¿Quién te sacaba? Ah, yo me acuerdo cuando íbamos 5 a 0, que fue justo que querían salir. Era Lazo el técnico. Te salvaste. Jorge Lazo. Y el medio técnico. campo lo armó. Mirá, no marcaba nadie el medio campo. El Diablo Echeverri, el Gallego Vázquez, Candelario y el Loco Hidalgo. Solamente el Loco Hidalgo marcaba. Pobrecito, Y el Flaco Cavide y yo arriba. pobrecito Hidalgo. Ninguno marcábamos nada. El ni- asunto es que le expulsaron uno en Ah, y el primer tiempo lo echan a Máximo. A Máximo Tenorio lo expulsa. Pero comenzando el El Diablo partido. Sí, Máximo Primer Tenorio, tiempo. con uno menos. Uno menos. El diablo de marcador izquierdo. Y nosotros acá ganamos 1 a 0 con gol de Flaco de penal. Sí. Entonces fuimos a jugar allá. Ustedes pensando que con 1-0 era buen resultado. No, ¿qué voy a empezar con el resultado? Jugar a Quito. Encima Liga se volaba ese equipo ese día. Volaban. La No realidad es es liga de uno de los cinco, mejores equipos de Tante Liga de jovencito. Quito de Pará. todos los tiempos. Se agarra y el árbitro era un argentino, el sargento Reaco. Jiménez. ¿no? Sí, ¿Se acuerdan? sí, lo Bueno, recuerdo. íbamos ya, nos metieron 5. Segundo tiempo. Cambio. El 8. Le quería meter a Giancarlo Ramos. Otro mediocampista. Sí, Después sí. de 5 goles. 5 goles. Pero yo no salgo. Yo me muero acá que me metan 20. Ahora que poner un mediocampista de marca. Sí. Y dice, yo no salgo. Y el árbitro me dice, te tengo que expulsar a Juárez. Expulsame, pero el cambio no lo voy a hacer. Y se empezaba a sonreír el árbitro y se hacía el boludo. Sí, el loco. Y el flaco daba vuelta alrededor mío. Alrededor del árbitro y mío. Como El flaco diciendo. no, mirando, escuchando lo que hablaba. Porque yo hablaba con el árbitro y le decía que me expulse. Si no, yo, el cambio no- y yo no salgo. Le decía a Ramos, no es por el Sí, sí, pibe, sí, ¿eh? recuerdo, Es por, ¿cómo puede ser un cambio después de 5 goles que le pone mediocampista? Esto tiene que armar de entrada. Claro. Nos mandó al muere. Eso es el problema mío. Ahora de 5 goles, ¿querés que sea un mediocampista? No, muero que no metan 20, pero muero acá adentro. Yo no salgo. Y estaba Grimaldi haciendo el cambio. Le digo, Grima, yo no voy a salir, Grima, cambia que yo no voy a salir, ¿eh? Pone el 9, el flaco. El flaco viene y me dice, Cookie, yo no salgo. Si vos salís, yo te mato la concha. El flaco empezó así, yo tampoco salgo, están todos locos. No salió, no hubo cambio. Y no se hizo ninguno de los dos cambios. Pero claro, ya después de 5 goles, Carlito me quiere meter mediocampista, O imposible. sea, como culparlos a ustedes de los 5 más o menos, ¿no? Claro, ¿qué va a culpar? Me metan 20, quedo acá adentro. dije. Esos partidos así a Daniel Viteri le tocaron. Sí, tantos años sí te toca esos ¿De partidos. 7 a 0 no? ¿Cuál fue la No, de la 7 a mayor 0 no, goleada que 5, tenía? 5. ¿Por qué te ríes tanto el 7 a 0? No, porque Pero tanto te estamos ríes el hablando 7 a 0, estamos hablando de que- Yo te conté una No, es anécdota por del 7 a Javier. 0. Vamos, viste cómo le gusta. vamos, Le vamos, sale de vamos, adentro, la le cosa, sale. vamos, que una Le de las sale, cosas. El chino. programa pasado recuerda la camiseta que cargaba. Ah, sí, hace un ratito tenía- Carlito lo vio con el programa. Sí, el profe. Sí, estuve. Yo soy recontra barcelonista, te digo. No, ya lo Tú sé. eres melecista también. Pero yo ya lo sé. Profe, tú jugaste para los dos y dirigiste a uno. No, pero Carlito es melecista. Yo Eres soy, melecista, sí. sí, Melexista, yo soy socio de Melec. Ah, mira. Sí. No sabía. Y patentada la gorra, profe, tal vez. Pues ya no me acuerdo de esa gorra, esa puta gorra. ¿Cuántas veces? Como Don Ramón le dice. Profe, fuiste campeón dirigiendo como Melec. Sí, en el 94. Eso no es cualquier cosa. En el 94, sí, Yo creo que campeón. también, así como le dábamos valor a Klimovic de salir campeón con Deportivo Cuenca, significaba 2, 3 veces Claro, salir porque, campeón con porque otros que un clubes. equipo como el Deportivo Cuenca o algún otro que no sea Claro. Emelec, Barcelona, Liga de Quito, sale campeón. Mucho mérito. Eso tiene Claro, mucho mérito. muchísimo más mérito. Claro, lo que yo te digo es técnicos ecuatorianos campeones. Creo que tú, Hay Sevilla... hay poco, Sevilla, este, Ernesto Guerra. Ernesto Guerra. Polo Carrera con No, Liga de también Quito en por el la 90. carrera con Liga de Quito. Pero son pocos, ¿ah? Sí, No me- sí. no me o vas a sea, decir- por la historia, por el tiempo que lleva el fútbol ecuatoriano. Y de hecho, profesional. Lazo de Lujo también. Jorge Lazo también, pero igual somos pocos. y de hecho es una asignatura pendiente, me parece, para nuestro fútbol. Creo que
ni los dirigentes se han animado, fundamentalmente, ni históricamente los periodistas, los comunicadores. Y ahora es hemos peor, aceptado ahora es peor. A técnicos nacionales. Ahora No hay es apoyo peor. para el técnico Y nacional. ahora es peor. Pero ahora Todos todavía se es suben a la peor. camioneta, Chinito, profe, Daniel, Cookie, y dicen, pero hay que darle más oportunidades al técnico nacional. Sí, pero cuando Apule llega el va momento- 2, 3 veces pero mal. cuando llega el momento, el Apule, ahí está periodismo es muy Apule. crítico. Los futbolistas me parece que también tenemos responsabilidad en ese sentido. Me parece que no, por lo menos hasta mi generación, no tuvimos la suficiente madurez de aceptar y apoyar. ¿Desde cuándo le vienen más. pidiendo la cabeza de Pulga Vilanes? ¿Desde cuándo? Desde Daniel? siempre. Desde Ahora siempre. tienes de técnico. No, sí. Como dice el Chino, yo creo que también es parte de culpa de los futbolistas, porque lamentablemente nosotros nos hemos acostumbrado a siempre tener al frente como técnico Entrenadores un técnico extranjero. Sí. Entonces tú ves un técnico ecuatoriano y comienzas a ver los peros, le quieres pasar por arriba. Si No, lo y el ves, mismo si lo- compromiso. si Yo lo- no veo el si mismo lo ves que compromiso. medio afloja en su carácter, Te le sube, te le olvídate, sube y olvídate. lo quieres organizar. Pero eso pasa por el ego de los jugadores también. el ego del jugador, claro. El ego. Entonces, Claro, pero lo que Hoy- pasa es hoy que- en día, fíjate el ego que Lo que tienen pasa es todos. que, o sea, aquí estamos entrando en un tema muy delicado. Cultural, Y tal esto vez, tiene profe. que ver, sí, esto tiene que ver no, con pero el yo creo que sí, profesionalismo. pero ha cambiado, Sí, con el profesionalismo. Tiene que ver con el profesionalismo de cada uno. Porque pues los jugadores se consideran obedientes y no deliberantes. Entonces en un equipo de fútbol tú puedes conversar con los jugadores, pero ellos no pueden Tomar imponer decisiones. ni tomar No, no, no. decisiones. Claro, Entonces no deliberan sobre los temas técnicos, tácticos o de cualquier otra índole. Pueden haber quejas, puede haber reclamos, puede haber lo que ustedes quieran con los técnicos, porque no solamente eso se hace. A mí me pasaba, yo cuando yo veía que el técnico estaba flaqueando en mi tiempo, y yo jugué con la mayoría de los técnicos que jugué fueron extranjeros. Pero llegábamos a la mitad de la cancha y bueno, vamos a hacer la nuestra, muchachos. Deliberante Cookie tal vez, profe. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros queríamos ganar, incluso por el propio director técnico. Pero pues había cosas que a veces no salían, pero hoy en día es el jugador el que tiene que... Porque mira, esto es una cosa, este es un círculo. A mí me han dicho, o sea, aquí hay unos paradigmas, hay una serie de frases hechas o clichés que dicen que, estereotipos que dicen que el fútbol dura lo que dura tu tiempo como futbolista. Eso es falso. Eso es falso. Si tú quieres, si tú te preparas, el fútbol es para toda tu vida. obvio. Entonces, el jugador de fútbol tiene que entender que un día puede estar en la posición de ese entrenador. Sí. Y yo creo que Pero también- si tú empiezas a prepararte, porque por ejemplo, tú tienes 34 años. Yo creo que ha cambiado también mucho porque ahora no solo con el técnico ecuatoriano, sino ya el jugador ya se da cuenta cuando un técnico sirve o no sirve. Porque ya se prepara, como tú Conoce dices, mucho más. conoce mucho más, ya no los puedes engañar. Ya. Entonces el técnico que está al frente tiene que estar mayor preparado porque el jugador observa los entrenamientos, observa cómo él transmite lo que quiere decir y se da cuenta. O sea, cada vez yo creo que las cosas van cambiando, pero creo que para bien, ¿no? Para bien. Había uno que se ponía a tomar whisky en la suite, decían Chinito. ¿Un qué? Un técnico. Ah, sí, no, tomaba sol. Sí, O o sea, sea, era whisky. tomaba, pero era terrible. No sabemos qué tomaba. No sé quién. Bueno, pero eso... Era eso- izquierdo, era izquierdo, era izquierdo. Izquierdo. El zurdo. El zurdo López. Ya, Yo queriendo ir suave y el profe dice, Mira que estamos hablando hace tiempo esto también. es anecdótico, o sea, no es una cosa... No, y además no Sí, estamos sí, hablando sí, mal, sí. estamos hablando verdades también. Es una Yo no verdad, sabía eso. era una verdad que él, por ejemplo, venía de Argentina, creo, en ese tiempo, ¿no? sí. Y en Argentina, pues, las estaciones y todo eso, el sol, 2 meses, 3 Estuvo en meses. Barranquilla también, Junior. ¿No? Y entonces viene aquí a Guayaquil y se encuentra con un sol radiante todos los días. Entonces gustaba él eso? se quitaba la... ¿Le gustaba eso? Le quitaba la camiseta, tenía pecho, harto pelo en pecho, entonces se subía allá. Se subía allí. El humor. Y ya, y entonces... le preparaba- Amarillo. O sea, la anécdota es que efectivamente una vez él encarga el equipo y se va, dice, voy a ver el partido de una suite. Suite del Monumental, ¿tá? Entrenamiento, aire acondicionado. ¿Sí? 20 minutos no empezaban, 25 minutos no empezaban. Y él dice que el man abre. ¿A qué hora empieza?
Y los jugadores estaban esperando, era que él del inicio, desde la suite dirigía. Y es lo que dice la Daniel leyenda hoy por urbana hoy, que según me difícil cuentan es verdad. hacerlo, o sea, ya- No, y es cierto, no, y eso muchísimos otros Todo ha cambiado entrenadores de todo. también. Hoy en día no solo imposible. técnicos, jugadores, Hoy en antes día era, yo imposible. creo, un poco menos Entonces profesional. hoy en día, todo. por ejemplo, tú estás, tienes 7. 37, 37, parece que tuvieras menos. Se conserva, se conserva. Entonces tú ya tienes que estar pensando... La buena vida, en la el- buena vida o la mala ya, vida. ya debes estar pensando en el siguiente paso, ¿no? Sí, obvio. ¿No? Entonces ahí es cuando uno empieza a comprender a los entrenadores. Así es. Sí, cuando, sí, uno, sí. cuando uno mira el siguiente paso, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? No sé, quiere ser periodista, quiere ser dirigente, quiere ser entrenador. Claro, yo creo que el futbolista, bueno, yo tengo 19 años de carrera. Ya, Entonces, has vivido esto. esa es una experiencia que más de la mitad de esa tu es una vida, experiencia que no entonces, se puede desperdiciar. ¿en qué Porque vas a seguir? si Tienes eres que seguir en el futbolista fútbol. y dice, yo de aquí, más? Claro. después de 20 años de carrera, quiero ser empresario. Eso es empezar de nuevo. Pero dentro del fútbol también puedes hacer muchísimo dinero si es por dinero, ¿no? Sí. puede ser porque tienes vocación también. Entonces Hay uno muchas ya ramas. se prepara para el siguiente paso. Yo quiero ser político, lo que quieras, lo que Pero sea. tienes ¿no? que prepararte. Pero tienes que prepararte. Entonces, cuando te preparas, entonces ya empiezas a comprender a los otros, ¿no? A través de la educación. Entonces, hoy en día, futbolistas, yo creo que a mí me parece que hay mucho más respeto en ese sentido, ¿no? Aunque los jugadores ya conocen, los entrenadores también están muy preparados, aunque muchos dicen, tenemos que buscar un entrenador que esté actualizado. ¿Cómo actualizado? Si eso está ahí, tú Claro. no necesitas, si todo ahora la mayoría de los posgrados se hacen online. Claro, por internet, claro. Entonces, ¿cómo es que un entrenador no va a entender lo que está pasando o no va a entender ¿cómo lo que, está hoy? Claro. lo que hacen? ¿Cómo está? Vamos a suponer que hay entrenadores entrenadores de punta. Guardiola, vamos a hablar, vamos a buscar qué dice Guardiola de cómo entrena, cómo eso. Eso Todo está lo postea, ahí. todo lo postea Claro. a diario. No, entonces- Profe, así como de futbolistas a entrenadores, ahora de entrenadores a dirigentes que se han querido... Porque de esos hay anécdotas muchísimas. De dirigente es más difícil, o sea, ser futbolista y después dirigente. No, me refiero a esas cosas que, así como de repente no quiso aceptar la orden del técnico que saliera Juárez Bueno, o Cabies, ¿cuántas veces le hicieron a usted eso a algún dirigente O en el sea, Emelec? ¿te yo- pusieron yo- alguna vez, te dijeron que juegue Viteri, que está joven, el otro Eso. arquero ya está Eso lo he hecho veterano? siempre. Porque esto lo voy a negociar. ¿Por qué? Porque, No, entre no, otras no, cosas, no, esa no. es una leyenda urbana, Eso, específicamente eso. con Omar Antonio. Básicamente. Yo tuve, ¿O no? No, yo tuve ¿O mi no? tiempo, afortunadamente no se ¿Lo dio. tuviste tranquilo? No se dio No, eso. lo tuviste tranquilo. No se dio, Bien, ¿por Omar, qué? bien. La bota y se la tira de ¿Por una, qué no se dio? Se lava las manos. Pero ¿Cuál? Vamos bien, Juan no se acuerda. ¿Por qué posiblemente no se dio? Porque todavía ustedes no estaban preparados, o sea, el jugador ecuatoriano no tenía mercado. Entonces no exigían jugar, no exigían decir, mete a este que este es un fenómeno. Además, un fenómeno no te puede decir el entrenador, el presidente del club que es, pues no, tú te das cuenta si va a ser un fenómeno, ¿no? O sea, tú te das cuenta y si tiene algunos problemas, tú lo tienes que Lo ayudar. corriges, ¿no? Ayudándolo, ¿no? De la forma que sea, ¿no? O entrenando o hablando con él de sus virtudes y posiblemente de sus fortalezas, pero también de sus Pero sus sí hay leyendas problemas. urbanas que podemos disipar sobre aquella dirigencia, sobre jugadores, profe. Pues desde el punto de vista cuando yo fui anécdotas. entrenador, honestamente no. No, honestamente no, yo no tuve dirigentes que me digan a Afortunado. quién- Y además afortunado. tampoco era de pronto que tú no dabas esa oportunidad, profe. O sea que viste la famosa ¿Cómo dice? comisión de Chino está fútbol. buscando una bomba. La famosa comisión de fútbol. Creo que De antes los- se hacían los de lunes. los clubes. Sí, Los- que los- la verdad los lunes. no le entiendo, porque a los dirigentes le dices cualquier cosa y ellos te salen con otra vaina No, eso- totalmente oye, diferente. Es que es Totalmente increíble, es increíble cómo los dirigentes te citan Por favor. el día lunes Reunión de comisión de fútbol. a se una llamaba. comisión de fútbol, pero ellos no tienen idea No de lo que es el tienen idea, fútbol. O sea, nada. hablamos O sea, de fútbol, ¿no? De entrenamiento, de sistema y todo eso, que no tienen idea, pero Por ellos eso- creen saber. Por eso yo creo que también el dirigente tiene que haber sido futbolista. Bueno, o sea, eso que es se una prepare. tendencia, ¿no? Preparación. Y que haya sido Eso- futbolista y que eso- sepa de fútbol eso viene también. en camino, eso viene en camino porque ya en el exterior el pasa mercado- eso. Ya. De hecho, hoy en día tenemos. Por eso tiene un gerente deportivo que también ha sido es futbolista y Hoy más o en menos día sabe. también, ¿Por qué, afortunadamente. por qué, Carlito, vos crees que las contrataciones que se pueden hacer en el fútbol, no estoy hablando de un equipo solo,
del país, ¿por qué no lo aciertan a los jugadores que traen? Es que lo que pasa es que, Decime, es que no hay eso quiero seguimiento saber. ninguno. O sea, mira, aquí el que conoce Del a los 100%, jugadores... un 15 aciertan. No, Otro no, menos. Mucho Ah, menos. bueno, más yo razón iba a me decir un da. poquito más. yo Mucho iba a decir 20, menos. Tienes toda la razón. Mucho Yo para mí menos. ninguno, pero Imagínate. quise dar un 15%. Pero ¿por qué granizo, por ejemplo, sí, profe? Imagínate de 100, 15. Eso es un vago espectacular. Es mucho eso. Mucho. Pero de un Entonces, 100%. Pero aquí había uno, por ejemplo, granizo. sí, pero Ese o sea, acertaba. sí, él acertó algunas Pero veces. ¿por qué pasa eso? Mire, Si yo te he errado lo que el problema de los clubes de fútbol ecuatorianos es que no tienen una comisión técnica que se encargue de trabajar durante todo el año, Pero se encarga uno solo acá de traer y contratar a los que jugadores. se encargue uno durante solo. todo el Ese año es el gran problema. de De darle buscar los seguimiento, jugadores para el de darle siguiente, seguimiento, de hacer un divisiones seguimiento menores. sobre Sí, los estoy de jugadores, acuerdo, sí. sobre lo que requiere, por ejemplo. Y los técnicos, además los técnicos, no son, lamentablemente, después de 4 partidos te echan, o Y están no- a punto de echarte, o entonces Para eso está el manager sí, deportivo. lo que hace falta es O sea, los se va el directores técnico, se va el deportivos. técnico. El director Pero deportivo. porque lamentablemente Pero- acá decide uno solo. Porque Siempre no, se decide no uno puedes solo. contra... Entonces, ¿qué hacen los dirigentes de hoy? Contratan a través de los empresarios. Son los empresarios los Que te que... traen los jugadores. Por Lo eso, que le dan por los- eso es que no Tomá, funciona. querés un Por 9, eso toma no este. funciona. Querés un 8, toma este. Por eso es que no después lo agarrás funciona, acá y ¿qué pasa con Pero él? si ¿Qué cada pasa? vez está, ¿Qué profe? pasa con el que me trajeron? Es el empresario y el empresario, tú sabes, Por WhatsApp pasan todo. por mucho que sepa de fútbol, él tiene sus intereses. Lógico. Entonces quieres un 9, yo tengo el Aquí mejor. también. Patea con los Yo dados, tengo no el se mejor. cae, no se cae, Compacto. cabecea, de izquierda a derecha. Mejor que Juárez. Tira Mejor que el centro y chino. cabecea, yo te tengo el mejor, te dice, ¿no? Entonces ha metido un gol y lo repite 50 veces. y lo hace- El gol de Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Le pone ¿Por qué de- lo compensa? de- ¿Por qué de lo Pogba. compensa el dirigente? ¿Por qué lo compensa el Oye, este no es el dirigente? mismo gol, no, ese no es el mismo pero- gol. yo no sé por qué el dirigente no se da cuenta. ¿Cómo no van a ¿Cómo que no hacer? se da cuenta? ¿Cómo no van a hacer? La Claro cantidad que de sabemos dinero por que qué. ha perdido el Ecuador por traer Estamos jugadores, tocando- jugadores mediocres. Estamos Una cosa, tocando un un toque tema muy profundo, súper delicado y que muy profundo. nosotros a lo mejor no queremos ser invasivos, pero sabemos por No, qué. pero es que eso es cierto, Porque pues, es hay, cierto. qué sé yo, A hablamos mí me de pasó una vez, me porcentuales. llevan a México, la primera vez que salgo a México, antes de venir a Melé. Sí. Yo llego a México, ya lo conté 20 veces, me parece. No, aquí no. Me contrata al Santo Laguna, que recién el Santo era un equipo chico. Sí, sí. Llego al distrito ahí a comer en el hotel del aeropuerto, un empresario. Carlos Hurtado, no sé si está vivo. Eso. Carlito, vení, tocayo, que Dios te bendiga. En una Todo servilleta. ¿Tanto por mes? Sí. ¿Tanto por goles? Sí. ¿Tanto por salir campeón? Sí. Yo estaba de acuerdo. Estaba bien. Que lo cobraba en la nube, acá estaba cobrado 10 veces más. Bueno, cuando vayas a cobrar, no me acuerdo si le ponen, vamos a poner un ejemplo, 10. Va a final por 15. No, ¿qué? El doble era. Cuando vayas al club a cobrar, te van a dar el cheque por 10, pero vos firmás el recibo por 20. ¿Y a dónde va eso? No, imagínate hoy que se mueve mucha más plata. Claro, Sí. claro. Sí, Bueno, entonces- esa es una de las razones por yo las te la cuales se erra. te la dije de otra manera, pero Claro. ahí está el tema. Vamos a Sí, ser honestos, entonces hay hombre. muchísimas... No, pero el asunto de si nosotros, por ejemplo, hoy Ecuador pues quiere ser una liga profesional de altísimo nivel, competitivo, y ha traído unos asesores, unos consultores españoles, unos consejeros españoles. En España o en Europa en general, pues no se contrata un jugador por emociones o porque alguien le dice te vale, pues lo contratan después de muchísimo tiempo de seguirlo al jugador. Que algunos no funcionan, es cierto, ¿no? Porque eso depende de otras cosas ya, llegar y ser cracks, ¿no? No te adaptas, el entrenador, la familia, cualquier cosa puede suceder y no juegas bien y a la final tienes que irte. Pero ellos antes de contratar a un jugador, pues pasan por muchísimos filtros. Por parámetros. Sí, y esos filtros tienen que ver, por ejemplo, Chino y yo trabajamos, para poner ejemplos aquí en nosotros, Chino y yo trabajamos para el mismo club. Va el Chino un tiempo y pasa su informe. Claro, Y lo ve y pasa su informe. visores. No, él regresa y pasa su informe. Después va otro, lo ve y pasa su informe. Y al final
deciden si es que vale la pena contratarlo o Y- no. y- Pero y con también gente que trabaja para el club. Y también pasa por un programa que hay ahora. Y ahora con una serie de otros parámetros que se tienen que dar. jugados. Claro, partido Ya. jugado, si es que es Si ha sido seleccionado, expulsado, si es seleccionado, si no ha sido bueno. seleccionado. Sí. hay garantizas. Sí, Hay entonces cuánto hay corre un una, partido. pero Eso Ecuador, no pasa acá. pero Ecuador no contrata así, contrata por el empresario Por o a la veces mitad y por la hay movimiento periodistas en otro país que No, acá también. el presidente trabaja con periodistas de otro país, no de los que vienen, No, acá también. y le dice, no, el presidente, el del otro país trabaja con el periodista. Ok. No el dirigente, el del otro país trabaja con el periodista ecuatoriano. Entonces le manda la información y este de aquí comienza a replicar. Entonces una mentira 1000 veces Hay dirigentes de termina allá siendo también una que verdad. tienen acá. Sí, esas ¿No? conexiones. Recordarles que estamos en Y entonces Leyendas ese- fracaso tras fracaso tras fracaso. Claro. Nosotros, yo, Chino, Barcelona contrató un central, Herrera, ¿cómo se llama? Yo desde que lo vi caminar, me pareció que estaba duro. Profe Daniel, recordarles que estamos en Leyendas S y pueden seguirnos a través de @leyendas.es. Este programa se hace y el hilo conductor en realidad es tratar de evitar la violencia en los estadios. Profe Daniel, que sepan que el fútbol, más allá de una pelota, de un rectángulo, de las barras, esto es unidad, es amistad, es anécdotas, es esa confraternidad que existe. Daniel se encontraba con Javier Klimowicz y se abrazaron. Hace tiempo que no se veían con Cookie, se abrazaron igual que con el Chino, el respeto, la consideración. Bueno, el fútbol Eso ha es el avanzado fútbol. mucho en ese sentido. Cuando yo jugaba era prohibido hablar con los rivales. Eso, mira. Eso cuando ¿Cómo era? era prohibido, o sea, era prohibido. Si te si te veían, Si fuera un enemigo tuyo. si O sea, un Barcelona Emelec era realmente no, era rivalidades. prohibido. Cualquiera. Cualquiera que tú te acercabas. Nacional, Liga, cualquiera. Por eso después el salón, después de los partidos, para poder conversar, porque en el partido No te era dejaban imposible. acercar. No te dejaban. Incluso había entrenadores que te prohibían un cambio de camisetas. O sea, tú no podías entregar tu camiseta y peor recibir la camiseta del equipo supuestamente odiado. O sea, nosotros sea que ahora- pasamos por Profe, tiempos entonces, primitivos. Esos son, de hecho, eso es el primitivismo que ha desembocado hoy día en violencia dentro de los estadios. Que Porque está en la eso- tribuna ahora. Claro, por eso todavía supuesto. está en la tribuna. O sea, del campo de juego ya pasó. Ya pasó a Pero las se tribunas. fue a la tribuna. Ustedes nunca lo vivieron, ¿no? Habla profe Carlos Torres Garcés que miraban aquello. Ustedes, En esa bueno, época. No, yo no. Yo te digo, mira, yo era entregado por Barcelona realmente. De hecho, yo cuento una anécdota que también salido de foco completamente. Jugamos contra Italia, el primer partido perdemos contra Italia. Los italianos querían cambiar la camiseta y yo no quise cambiar la camiseta. Yo dije, no, mi camiseta yo no se lo voy a dar, y peor perdiendo. Mira que yo ni jugué, yo estaba en el banco. Pero yo dije, no, mi camiseta es mi camiseta, yo no la cambio. Una ridiculez de mi parte. Pero era porque yo llevaba el barcelonismo desde aquí adentro. Hoy en día me doy cuenta que era que es un absurdo. No, pero sabes que ahora poco yo viví algo parecido con un técnico que no le gustaba que cuando pierdes cambias la camiseta, o sea, porque decía que era una falta de respeto Sí. para, Hay algunos que para el pensamos de todas grupo maneras y todavía para así. la hinchada que está en el estadio, que estás perdiendo y estás regalando ¿Qué tu equipo, camiseta. Daniel? En Liga. En Liga. De hecho, también hoy día se estila que ya no se cambia la Afuera, camiseta en la sino cancha, sino que adentro. dicen, se van a los vestuarios y te la envían. En el En el camerino. Hoy hay esas me dicen diferencias, tal ¿no? y tal. Que tampoco no es algo errado Eso ha habido, que pensar. Yo cambié camiseta por todos lados, menos en clásico. ha habido un avance, ha habido Yo un nunca, el avance en clásico ese tampoco. sentido. Yo en clásico en lo que nunca, tiene pero cambié relación, camiseta por los porque demás antes, equipos, sí. antes pues no era un partido de fútbol, no eran adversarios, eran enemigos. Enemigos. Sí, eran nuestros enemigos. Ese es el génesis de todo lo que Sí. ahora se termina derivando, que Y se entonces, matan. y entonces por eso empezó una ¿Qué año, profe? pues los años que yo jugué, los años 70. 70. Sí, y anterior ha de haber sido peor. Pero- consumido en parte por nosotros. por ustedes, sí. Entonces, no sé, porque se iba traspasando, no se iba mutando allá con los más jóvenes. Luego, pues ahora yo veo con muchísima satisfacción, porque eso fue una lucha de FIFA, una lucha titánica de FIFA. Durante años viene hablando de esta violencia que hay, ¿no? A mí, por ejemplo, en Ecuador me ha agradado que siguen esos caminos, que los jugadores ahora se pasan antes de los partidos, se dan la mano. Por ejemplo, era imposible que los entrenadores se saluden.
Eso, el entrenador que se saludaba con el otro estaba fuera del equipo el día lunes. No se la puedo creer. Claro, porque era una enemistad, o sea, te metían eso en la cabeza, eso de que ellos no son nuestros compañeros de profesión, son nuestros enemigos. En los 20 años de carrera, Daniel, ¿qué es lo más terrible que te ha hecho un hincha? Una situación más álgida. Bueno, tengo algunas. Soy un tipo de carácter fuerte y sí me he peleado con unos 3 hinchas. ¿Qué ha pasado? Afuera de la cancha. De puñetes, sí. ¿Qué pasó? Afuera de la cancha. Sí. Pues este es un loco. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue? No, pero es que es bueno que Es sepan. un loco. ¿Qué pasó? Sí. Le digo, y en la Pero ¿cómo fue una, por ejemplo? Bueno, la Se le sale última, la cadena enseguida. la última estaba con mi... Veníamos a jugar de aquí de Guayaquil, estábamos en Quito, entonces entrenábamos en el estadio. Llegamos aquí de Guayaquil y llegamos a entrenar de una. Terminó el entrenamiento, mi esposa me fue a ver. Entonces íbamos en el carro, ya saliendo del estadio, alguien me dice algo, pero yo paro pensando que se quieren tomar una foto o algo. Entonces, No. yo paro y se me acerca al auto un chico con una novia, no sé. Entonces me dice, no, que cómo pueden perder así, que tienen que meter los de abajo. Ahí nomás te salió la cadena. No, estaba tranquilo. Tú lo estás diciendo suave. No, claro, pero no, me habló así como te estoy diciendo. Este salió la cadena del toque, ¿no? Entonces mi esposa me coge tranquilo, le digo, no, tranquilo, le digo, ahí le explico, no, tranquilo, no, pero es que ya estamos hartos, que no sé ¿Pero qué qué. equipo era, Daniel? Liga. En Liga. Sí, ya estamos hartos, que no sé qué, cómo pueden perder así. Tú también, mono, que me reclamo. Entonces, ¿cómo? Le digo, ya me saco, mi esposa me quiere coger. La mano se iba haciendo grande, ¿no? Mi esposa me cogió. La boca se le Te pusiste los guantes un momento. No, me saqué, me bajé del carro y le enfrenté ahí. Unos pequeños golpes, ¿no? Unos pequeños golpes. Unos pequeños golpes. Y eso que estamos haciendo un programa para evitar Pero- la violencia. Pero ojo que está mal, ¿no? Pero me llevó el carácter. Yo también venía caliente después de un partido que habíamos perdido. No me gusta perder. Y tras eso me va a increpar. Está bien que te increpe atrás de las mallas, en la tribuna. Pero Uno no que dice te encare nada. para parar, claro. Pero que te encare, te insulte delante de tu esposa. Cookie, Lo vuelven a hacer, yo vuelvo a reaccionar así. dijiste hace un rato, este es un loco. ¿Cuántas anécdotas con Daniel Viteri? ¿Qué te acuerdas alguna? No ha contado ni una, Viteri, ¿no? No, lo tengo atado. Por eso es que se siente. No, pero cuenta una. No desclasifiques nada. Tengo Una. y con el loquito que nos moríamos de hambre, queríamos comer, estábamos concentrados, ¿viste? Teníamos sed, ¿qué? Decí la verdad. Sed y hambre ya. No, teníamos hambre después de la sed. Ya, entonces, antes concentrábamos 2 días antes. O sea, jugamos domingo, No me digas que ahora concentran. No, fue después de un partido. viernes, claro. Fue después de un partido. No, así fue. Cuando lo mandamos a Entonces, por eso, concentrábamos viernes, jugamos domingo y nos quedamos concentrados porque jugamos en la noche de domingo hasta el siguiente día. No me hagas. Ah, y a ustedes nos soltaron. Y el otro día nos soltaron. Entonces nosotros habíamos ganado un buen partido y todo. Una locura. Entonces, nosotros éramos los jóvenes, entonces estamos concentrados. Pues, y lo tiramos. Me a apuntar a mí. Cuidado, cuenta. No. Y este puedo terminar con el pelado, con Willington. Y bueno, ahí apenas teníamos partido, mandamos a comprar cerveza. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Teníamos 3 días encerrados ahí, después de un partido. Bueno, y entonces. Cerveza. Y fuimos a toda la habitación del Bocón Estaba Cagua. ¿Qué mataba? Pero el que todo es el Cookie. El Loco Hidalgo. El Loco Hidalgo. A Candelario alguna, había casi todo el equipo estaba. ¿verdad? Pero entonces se acabó pues la cerveza. Entonces nosotros estábamos picados. ¿Quién va a comprar? El Loco Hidalgo, dijimos. Pero no sabés la que hicimos. El Loco Hidalgo. Lo bajamos por el capo, por la ventana. Lo amarramos pues, con sábana. fue verdad. Sábana y lo tiraron. Los tiramos ahí, ra. No, Carlito, era las 2 de la mañana. No sé a dónde se fue ese loco. Solo. y no llegaba, Sí. estábamos preocupados. Te vendían, pues, No, a la media hora viene caminando sin camiseta gritando. Pero lo peor es que él no traía la cerveza, la traía otra persona. Él venía tranquilo, relajado. Consiguió asistente. Claro, con asistente y yo siempre... No, una locura, chino. No.
Después para subirlo. Lo primero que subimos fue la caja. Y lo dejamos un rato ahí. Lo dejamos un rato porque no lo podíamos subir. No lo podíamos subir después. Oye, empezamos a despertar a los otros que estaban ahí, nos empezamos a despertar, que vengan a hacer fuerza. Ayudarnos. Y nos ayudaron todos y lo pudimos levantar. Oye, nos gritaba lo que ya subiendo. Yañito, por favor, no me dejes caer, que me muero. Son unos 4 metros, pues siquiera. 4 o 5 Más de 4 metros tiene eso. No me dejes. Bajarlo era fácil, pero cuando vos querés subir, perdías la estabilidad. Las manos nos sudaban, pues, loco. Nos Y no, sudaba. se calentó la cerveza. Encima, viste, Carlito tiene la ventana. Nosotros Ay, tiene nos así, poníamos. ¿no? No, tiene la ventana que tiene un tanto así, más o Tiene una menos. salida allí. Claro, entonces- y lo bajábamos. Y después, para subirlo, para bajarlo era La fácil cerveza porque. subió primero como. Iba La cerveza, soltando. la caja con cerveza. pesado, tenés Pero que para buscar subirlo uno era cosa. livianito acá, Nos, agua, por nos ejemplo. pusimos así en el piso y apoyamos la pata contra la pared y todos uno atrás de otro. No Chino, sé. pero la cerveza subió primero. Sí, ¿qué iba a Y subir? ahí el otro déjalo. Si no lo podíamos subir, no lo subíamos, loco. Refresca. Sigue, jala, refresca. Dice El camello Gómez también El estaba. camello Gómez. sí. Ese es el problema que se explica. Refresca y jala. Dice el profe. ese No es el era problema. 1, 2, 3. No era 1, 2, 3. Hay que invitarlo a loco y darlo Bueno, y se terminó la cerveza y ese ya. No, No, ya murió, pero de verdad. Sí, era Pero muy bajarlo complicado. loco. Profe, pero también en tu época habrá sido peor, Pero- pues. Si en tu época Las concentraciones. viene el tema de que el que no tomaba, el que no chupaba, no era jugador de fútbol. Sí, era difícil. La pensó, la pensó. Mira que cuando... Yo no me hagas acuerdo, dice que me da ganas de regresar. Es que honestamente no, yo era bastante, muy profesional. Desde siempre marcaste esa diferencia, Sí, porque porque en esa época, yo era muy tal vez profesional. el yo- único vigente de esa época eres tú. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Guayaquil, yo jugaba en Quito y la gente de Quito es distinta. Sí, yo sí. sé. Ya es Mucho tranquilo. más tranquilo. Sí, hay una vida más tranquilidad. tranquila. No, pero también como con su doble moral, ¿no? Sí, pero Se es esconden, más se oculto. esconden. No, pero Es más no era oculto. más abierto con los demás que vienen. Pero que aquí vienen acá de- era muy abierto aquí y allá. Claro, y no, hacían pero- lo mismo. Pero por ejemplo Pero allá, cerrado. o sea, la gente te ve, pero no es más No. respetuosa. No se Entonces te lo que acerca, lo que te quiero decir es que, pues, cuando yo llegué a Emelec en el año 76, yo venía de México y quería ganar, quería llegar a ser lo máximo en Emelec y todo eso. Y empezamos a jugar y jugamos varios partidos bien. Entonces yo después empecé a conocer a mis compañeros. Entonces, y comenzamos a perder. Perdíamos y perdíamos. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros, mientras el entrenador y algunos otros jugadores estábamos pensando en el partido, la mayoría estaba pensando después del partido. Después del partido, entonces planificaban todos los domingos o sábados, cuando jugábamos domingo normalmente, ¿no? Pero en la tarde, en la noche, tenían planificado la Ya fiesta. estaba armado. La técnica, profe, esa era. Oye, vamos a hacer oye, presión alta, oye, agresivo, sí. 4-3-3. 4-3-3, claro. Entonces el pobre entrenador se rompía la cabeza cómo hacer y todo. Y 4, 5, Esmeraldas. 6, 7 jugadores estaban pensando, después del partido no te olvides que nos Tenemos vemos en tal listo lugar, todo, todo. La confiado. Contábamos, está lista la cerveza, está lista bien heladitas y Oiga, no profe. te olvides que tiene que haber también algo de picar y todo eso. De picar nada más. Se llama de picar. No, pero aparte de la de picar. ya, Se hacían piques cortos. y todo lo que viene después, ¿no? Todo lo que viene Oiga, después. profe, Tiene que estar armado todo el circo. 5, 6, 5, 6, las mujeres que sean y todo eso. Era bien bonito, ¿no? Para ellos. para ellos. Pero a mí me preocupaba, yo quería ganar primero. Claro, pero otros saben por dónde. Querían ganar después, yo no. Ya, y ellos no, ellos en vez de empezar en el partido, o sea, ese era un tiempo jodido, Con todo un esto, tiempo ¿qué? difícil que me tocó hasta que... porque la esposa está escuchando. No, y eso observar. quería decirte, quería decirte que mi mujer se quedaban allí pues, afuera del estadio, ¿cómo yo me iba? Ni cómo, por eso. El profesionalismo. O sea, dice, profe, yo era profesional. ¿Cómo se llama su esposa? Mi esposa se llama profesional. Porque ella nunca me dejó, o sea, Pila. había 4 o 5 esposas de extranjeros y la mía también, Que estaban ahí que cerca. iban al estadio siempre. Marcaban Porque en ellas- ese tiempo, marcaban cerca, yo ¿no? no sé Uno, uno. ahora, ¿no? En ese tiempo se juntaba todo el mundo en el estadio, los niños, las personas mayores, las mujeres de los futbolistas y ese se todo. podía. Yo no sé ahora si es tan fácil Está como en Daniel, ese él es tiempo, el ¿no? que sabe. Entonces, a la salida, yo no sé la tuya, pero la mía me esperaba. No, a mí también me espera.
Entonces, a la salida... Digo que no, que sí me Sí, sí. A la salida el palillo le decía nada más. Chao, "Celito, muchachos, no adiós". voy". Entonces aprendí que Aborten. a fuerza de que nos esperen a la salida, aprendí que no debe ir para allá. Perfecto, estamos llegando a la parte final de leyendas, siempre hay algo que contar. Sí, la verdad que Categorización, Chinito, con Daniel Viteri, histórico, legendario o inmortal. Mira, para mí, leyenda porque es parte de una época. Se ríe, ¿de qué te se ríe? Ustedes dos, terribles, ¿no? Para todos una, ¿no? Para mí, leyenda porque es parte de una generación de jugadores que clasificaron por primera vez en Mundial. Eso realmente no es tan sencillo. El maestro. Y lo del palillo ya es un nivel más arriba, porque realmente perteneció a una época en donde es muy difícil, fue muy difícil jugar al fútbol en esa época. Dije, se jugaba por dinero, pero ellos no tuvieron la oportunidad de hacer dinero. Era una época muy romántica y llegaron a inspirar y llegaron a motivar a la siguiente generación a ascender. Así que realmente eso tiene mucho que ver. Así que el mayor de los respetos también para vos, ¿no? Bueno, Viteri. al Boconcito, un amigo que hace años que no lo veo, al Bocón, no sé. Y le dio duro, ¿no? Sonó hasta... Un Boconcito que no habló mucho. Por eso lo tengo que tener corrido, porque tiene una boca este. Es que ya por eso... No, un amigo y la verdad que leyenda, porque donde estuvo, la verdad que le fue muy bien. Y bueno, Está bien. él sabe bien lo que yo siento y tantos años que lo conozco. Una leyenda, una leyenda. Después nos damos un besito. Repite eso, maestro. Después nos damos un besito. Lo que yo siento, dice. ¿Viste? No, y Carlito sabe bien, lo conozco hace años. Pienso que histórico, leyenda, inmortal, todo por todo lo que dijo el chino. En su momento, cuando recién arrancaba, que hicieron el camino para la nueva generación. Y bueno, como técnico, como diplomático también y como jugador. Así que las tres frases: histórico, leyenda, inmortal. Además me faltó eso, Carlos. De verdad que tú y yo somos compañeros y eso tiene un valor doble. Entre nosotros, tú sabes que tiene un valor doble. Decía Ernesto el Che Guevara, quizás no seamos parientes muy cercanos, Exactamente. pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros. Así es, exactamente. Bueno, la verdad, Carlito, muchísimas gracias. Ya te tuve en el otro con Marcelo. Alguna vez me contaste una anécdota, ¿no? Que Omar Quintana lo sentó al profe. Ah, ¿te acordás de la que te sentó? ¿Con cuál vamos a Que arreglar? estábamos haciendo la charla y Omar entró y dijo: Carlito, te sentaste y vos te sentaste con nosotros. Fue su jugador 1 de octubre. Y empezó la Quintana. Empezó a hablar y yo... A ver, habla, ¿qué vas a decir? Siga nomás, como le digo. Sí, Después cuando se es fue, verdad, es no le verdad. hagan caso a Oye, nada, hermano, este me dijo un día, oye, hermano, ¿por qué entrenas 30 minutos? Yo le digo, no, estás equivocado, 28 minutos. No, Carlito, muchísimas gracias por. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Ya sé que tiene todo el tiempo del mundo vos. Ya, chéverísimo, sí. Y vos, yo- ¿cómo? Venga. Gracias, ¿Cómo Boconcito. se sintió en Leyendas, Daniel? No, bien. Estos son programas diferentes que, bueno, uno viene a acordarse de cosas lindas y más con personas que conocen, ¿no? O sea, uno se siente muy bien y yo creo que tiene que haber más programas así, ¿no? El problema fue sentarlo aquí, ¿no? Sentarlo aquí al lado de... No, lo tiene que tener cortito, loco. Lo peor que me escribes tú, para que vean que no me escribe él, que venga. Claro, Cookie, no, tú Es cada así, él no le escribe nada. Pero sin embargo, hoy queda eso grabado, ¿no? Él sabe lo que siente. Ah, pues no, viste, a vos te Esos traen- amores. siempre te traen- Esos de- amores desde- allá. Desde que dieron carta libre a esto, vos ya te No, tenés que empezar a hablar señor, de de No, una. vos sabés lo que Ya, siento pero por él, no, por el no, no, cariño no. que tengo por él y los tantos años, nada más. Profe, ¿cómo se sintió en Leyendas? Espectacular. Fue espectacular esta hora, ¿no? Una hora hemos estado. Una hora, no más. sí. Podemos quedarnos. Se ha ido de volando, largo. pero el fútbol, como yo decía, pues el fútbol no tiene tiempo, no tiene capacidad de síntesis. Se Y puede vamos a hablar volver a y estar hablar, nuevamente, y de vuelta, hablar y vamos a hablar. estar de vuelta. Y entonces cada vez te acuerdas de una anécdota más. Diferente, Al sí. final me acuerdo de una cantidad de cosas que pasaron, pero bueno, otro día será, ¿no? Claro, Correcto. va a estar la vuelta de nuevo. Y el mensaje, Daniel, también para esa gente, para esa hinchada, esos tipos que llegaron y faltaron el respeto, porque para eso es justamente lo que estamos creando, Leyendas, donde siempre hay algo que contar. No, que tienen que entender que el futbolista es un ser humano, que se puede equivocar como cualquiera. O sea, y si lo hace sin saber que puede afectar a ellos que son los hinchas o al equipo, ¿no? Nosotros
siempre queremos lo bueno en el momento que estamos, en el equipo que estemos. Pero bueno, el fútbol es un deporte lindo que no tiene que perderse de ir a verlo con la familia, con los hijos. Que esto no es una guerra, sino es un deporte que, bueno, que yo creo que se creó para unir y bueno, no hay que perder eso. Su mensaje, profe, final. Bien, para los hinchas, ¿no? Bueno, todos hemos tenido problemas con los hinchas, ¿no? Porque menos el Chino, tú no. Sí. Poco. Pero yo sí, es decir, como jugador no he tenido problemas con la hinchada, no tuve problemas, pero como técnico sí, ¿no? ¿Te salió el carácter ahí? Sí, de todo, pasó de todo, porque en el principio pues no había este tipo de euforia, de barras bravas y nada cuando yo jugaba, pero ya cuando comencé a ser entrenador, pues se sucedían una serie de... Entonces se organizaron y empezaron, y yo tenía siempre conflictos con ellos. ¿Qué mensaje les daría, profe? Entonces mi mensaje es que, pues y ustedes saben, antes de dar el mensaje, ustedes saben que pues yo dirigí un partido, por ejemplo, donde se tuvo que suspender, dirigí como técnico, no como árbitro, porque los hinchas de Barcelona rompieron el Estadio Capol en el año 2006. Recuerdo. Ya. Entonces yo lo que les pido a la hinchada es que el fútbol debe ser para ellos un disfrute, ¿no? Y no un lugar, la tribuna un lugar para el insulto, para la agresión, para la guerra, ¿no? El fútbol, el aficionado es parte del deporte, es parte del fútbol. Entonces también debería tener un poquito más de mesura cuando las cosas van mal. Porque nosotros hemos tenido problemas cuando las cosas iban mal, porque cuando van bien, todo. Entonces no apoyan o apoyan muy mal. Entonces les pido especialmente que sean ustedes partes de un fútbol distinto, ¿no? De un fútbol con afecto, un fútbol con aprecio, con cariño, porque finalmente una de las pocas cosas que nos quedan para disfrutar es el fútbol. Chinito, nos despedimos de una edición más de Leyendas. Bueno, como siempre, un abrazo. Miren, nosotros podemos volvernos a reunir y podremos hacer los mismos, otro programa, y hablaremos de diferentes temas. Esto es el fútbol. Bendiciones, éxitos. Cookie. No, muchísimas gracias, ya le dije a Carlito y a Dani, así que muchísimas gracias por estar y nuevamente van a estar porque esto, como dijimos, hay mucho más para hablar de todo esto. Y siempre aquí en Leyendas, donde siempre hay algo que contar, recordarles que pueden seguirnos a través de @leyendas.es. Ya Daniel nos está siguiendo, o va a postear también el profe @leyendas.es. Hasta una próxima, gracias.